Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la materia, la segunda transferencia que vamos a ver, que es la transferencia de energía. Bueno, ya vimos transferencia de cantidad de movimiento, y entonces ahora vamos a empezar con este otro, hasta ahora con transferencia de cantidad de movimiento habíamos hablado de isotermia, o sea, trabajábamos a temperatura constante. Bueno, ahora entonces vamos a ver qué sucede si no trabajamos en isotermia. O sea que hay transferencia de energía calórica. Bueno, vamos a comenzar como hicimos con el otro módulo, de la misma forma, con las metodologías que tenemos para abordar esta transferencia. Siempre nos planteamos, como ya hemos charlado, un objetivo. En este caso se encuentran las ecuaciones que vinculan la transferencia de energía de un sistema con magnitudes como la diferencia de temperatura entre el sistema y alrededores. ¿Por qué la diferencia de temperatura? Porque siempre, creo que esto ya lo dijimos, llegamos a ecuaciones o tratamos de llegar a ecuaciones con variables que sean medibles, fácilmente medibles. Entonces, la diferencia de temperatura o las temperaturas son variables fácilmente medibles. O sea que finalmente vamos a tener que llegar a las ecuaciones donde nos quede función de la temperatura. Bueno, los métodos de resolución, la metodología a seguir es la misma. Balance microscópico, que es con lo que vamos a comenzar ahora. Luego, si, como ya sabemos, se complejizan las ecuaciones matemáticas, pasaremos al diseño por similitud y luego al balance macroscópico, y siempre charlamos cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las metodologías. Y bueno, como ya sabemos, en el caso de los balances microscópicos, no hace falta tener esta información o realizar experiencias o tomar experiencias de otros, y lo enriquecedor es la información puntual que se brinda, o sea que en definitiva, como ya sabemos, vamos a poder llegar a la distribución de, por ejemplo, temperatura, la distribución de flujo calórico, con una información muy rica punto a punto. Lógicamente, como ya sabemos, las ecuaciones son matemáticamente complejas, con lo cual abordaremos ejemplos simples, y si no, tendríamos que luego abandonar esta metodología y pasar a las otras que tenemos. Bueno, ¿qué es la transferencia de energía? Así muy sencillo y simple. Acá tenemos dos figuras de tantos ejemplos que se podrían citar. Esto es un gran intercambiador de calor, donde se lo ve a este operario un conducto mayor y luego conductos menores. Y es simplemente un intercambiador de calor, no como los que habitualmente se encuentran en el laboratorio de doble tubo, sino, bueno, en este caso, lo que se llama de coraza o de carcasa, ¿no? Y tubos. Pero es un intercambiador de calor de la misma forma. Y acá tenemos otro ejemplo de tantos que podría ser pensado como una mezcla, como una estufa, como un horno, donde también hay transferencia de calor, en este caso transferencia de energía eléctrica al centro de la cámara, ¿no? que se transforma en energía calórica. Entonces, si la transferencia de energía ocurre por diferencias de temperaturas, la energía que se transfiere es lo que llamamos flujo calórico o calor. Bueno, tenemos diferentes formas de transferencia de energía, y vamos a ver también muy simple y muy sencillo aquí, que acá tenemos lo que sería una represa hidroeléctrica, ¿no es cierto? Que como sabemos ingresa el agua, egresa el agua, pero en este salto de altura, energía potencial se transforma finalmente en energía eléctrica porque se está produciendo un trabajo en las turbinas, ¿no es cierto? Entonces, como dice acá, si la transferencia de energía entre sistemas ocurre sin transferencia de masa y sin diferencia de temperatura, este ejemplo, entonces la energía se transfiere por trabajo. Ahora, en este caso, en el caso de la mucla, la estufa o el horno, si la transferencia de energía ocurre por una diferencia de temperatura, la diferencia de temperatura entre la energía eléctrica, digamos, y la energía que tiene que recibir la pieza, que va a ser una temperatura menor, entonces
Si la transferencia de energía ocurre debido a una diferencia de temperatura, entonces la energía se transfiere por medio de calor o flujo calor. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de transferencia de calor? Esto lo vamos a ver a lo largo de varias clases, pero ahora hacemos como un resumen para abordar el tema y comenzaremos con el primero, que es la conducción. Pero un resumen breve de los tres mecanismos es eh, la conducción, la convección y la radiación. Se suele asociar conducción con convección. ¿Por qué? Porque en común tienen que la materia tiene que estar, digamos, las dos materias tienen que estar en contacto directo para que ocurra esa transferencia de energía. Tanto estemos hablando de la conducción como de la convección. En el caso de la radiación esto no es necesario. Y después lo vamos a ver apartado. Entonces, dos ejemplitos muy sencillos de que si tenemos, lo han hecho ustedes en el laboratorio, si tenemos una barra metálica, una cuchara, lo que sea, o inclusive de vidrio también, lo que ocurre es que cuando uno lo somete a contacto directo a la llama, el calor se transfiere, esto es un sólido, donde no hay un movimiento, donde no hay un flujo convectivo, pero sí por, digamos, el movimiento de las moléculas se transfiere hasta la zona menos caliente, diferencia de temperatura, transferencia de calor. Y aquí tenemos una olla, un vaso de precipitado, una pava, lo que sea, estamos en líquido calentándolo, el calor se recibe de aquí abajo, de esta fuente de calor, en este caso puede ser una hornalla, y el calor sin duda es desde la base. Sin embargo, ¿cómo se transfiere a toda la masa, a todo el cuerpo de agua? Bueno, acá lo vemos. Es a partir de estas corrientes, que sería interesante que las pudieran pensar un poquitito, estas corrientes convectivas, ¿por qué se dan de esta forma y no se dan de esta forma? ¿Por qué ascienden por el centro y descienden por los laterales? Váyanlo pensando y lo podemos ir charlando en las preguntas o en alguna consulta, pero es por estas corrientes convectivas, o sea, hay movimiento de las moléculas, a diferencia de lo que vimos recién en conducción. Bueno, abordando el tema de conducción, si bien recién lo charlamos un poquitito, lo que está ocurriendo, si hacemos un zoom en algún punto del sólido que se está calentando, eh, lo que vemos es que las moléculas no se mueven, pero sí lo que podemos ver es que a mayor energía, a mayor estado vibracional, mayor es la transferencia de esta energía calórica. Como dice acá, la conducción puede haber un movimiento molecular, pero el aporte convectivo debe ser nulo, o sea, no debe haber movimiento. Vamos a echar un poquitito más de que a veces puede ser confuso, ¿no es cierto? En el caso de la convección, también ya lo charlamos recién, el mismo sistemita, que casualmente se llaman corrientes de convección porque hay movimiento desde la base donde recibe el calor, donde recibe la energía, hay movimiento de estas moléculas y eso es lo que hace que toda la masa de agua se caliente. Y también es un tema de densidades, ¿no es cierto? Porque al calentarse, por ejemplo, si fuera agua, líquido o cualquier otro, lo que ocurre es que se hacen menos densas y entonces ascienden. ¿Sí? Habría que pensar un poquitito por qué descienden, qué es lo que estaría ocurriendo con la densidad cuando llega, por ejemplo, a la superficie o a los laterales de la olla en este caso. La radiación. De radiación no vamos a ver prácticamente nada, por una cuestión de tiempos y demás, pero hacemos aunque sea algún pequeño comentario. Y a diferencia de los otros dos ejemplos que vimos de conducción y convección, en el caso de la radiación no hace falta que los cuerpos estén en contacto. Esto lo vemos, por ejemplo, con el sol. ¿Sí? Uno recibe el calor del sol y no está en contacto con el sol, obviamente. Acá tenemos unas varillas que se las ve incandescentes, que pueden ser de hierro, de cerámica, de cualquier otro material, que han recibido, lógicamente, la energía suficiente como para aumentar su temperatura, y las vemos que deben estar a una temperatura bien alta y no están en contacto directo con la fuente de calor, y es por ejemplo por radiación, ¿no es cierto? Entonces, el transporte de calor, en el caso de la radiación, consiste en la propagación de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz e inclusive no necesitan de ningún medio, lo hacen incluso en el vacío. Y algo interesante para comentar es que se habla de que la conducción y la convección son mecanismos principales que ocurren
en lo que llamamos la materia fría. Está entre comillas porque es una forma de decirlo, no es la materia fría, sino se llama materia fría probablemente a todos los problemas con los que se topa un licenciado en químico, un ingeniero químico, problemas industriales, industrias tradicionales, por ejemplo, en la industria siderúrgica, ¿no? Donde sí, la radiación es bien significativa y no sería ya la materia fría, pero en la industria alimenticia, eh, industria inclusive petrolera, eh, digamos, las industrias más comunes que uno se puede encontrar, en general la radiación no es significativa, no es que no exista, ahora lo vamos a ver, sino que no es significativa. Acá llega el punto que les quería comentar. La radiación existe, la radiación electromagnética se transfiere a la velocidad de la luz, como dijimos, sin necesidad de existencia de un medio material, pero por encima del cero absoluto, o sea que radiación existe siempre. El tema es, como hablamos siempre en esta materia, si es significativa a la temperatura de trabajo. Si la temperatura de trabajo son 20 grados, 100 grados, no es significativa la radiación y puede despreciarse frente a los otros mecanismos como la conducción y la convección. Algo que, como no vamos a ver prácticamente nada de radiación, lo comentamos es que, como vamos a abordar ahora y llegar a la ecuación de flujo de calor, acá tenemos la ecuación de flujo de calor para la radiación y van a ver que cuando comparen es bien distinta, porque el flujo de calor es igual a la constante de Stefan-Boltzmann, que lo tenemos aquí, por la temperatura a la cual. Esta es la ecuación que se utiliza para calcular flujo calórico por radiación, donde solamente estaría involucrada la radiación. Bueno, acá también otro ejemplito muy sencillo, que dice que los mecanismos de transferencia de calor son tres, y en este sistemita, que también es muy sencillo, que podría ser la cámara de un horno, vemos que tenemos la conducción a través de las paredes sólidas, la conducción del calor, la convección, acá vemos el movimiento, las corrientes convectivas, dentro el aire se hace menos denso, más denso, y entonces hay corrientes convectivas que también ayudan a la transferencia de calor, y luego si la temperatura es lo suficientemente alta, entonces es bien significativa también la radiación y tendríamos como significativos los tres mecanismos de transferencia. Bueno, ahora comenzamos con la conducción y en otras clases veremos convección. En los gases, la transferencia de energía se produce por los choques debidos al movimiento azaroso de las moléculas, lo que no se debe confundir con el flujo convectivo, que es el tema de los gases, ¿no? Acá tenemos por ahí una representación también muy sencilla, donde lo que quise representar son los elementos de volumen que se van moviendo por flujo convectivo. Ahora, si uno pudiera hacer un sumo, pensar dentro de ese elemento de volumen, nosotros tenemos una sumatoria importante de moléculas, y estas moléculas dentro de ese elementito de volumen que se está moviendo por flujo convectivo, pero dentro de esos elementos de volumen también va a haber conducción, va a haber un estado vibracional de las moléculas que también transfieren calor por conducción. El tema acá, otra vez, es si yo tengo un flujo convectivo significativo, entonces probablemente la conducción que sí ocurre ahí digamos, en esos elementitos de volumen entre las partículas, las moléculas, los átomos con los que estemos trabajando, no va a ser significativo, pero la conducción va a existir. Es un poco lo que pasa con los gases. ¿Va a haber transferencia de calor por conducción? Sí, pero es mucho más significativo la transferencia de calor por convección. Bueno, por eso dije que se superpone con la convección. Luego estamos abordando cualquier estado de la materia, por ejemplo los sólidos no metálicos y los líquidos también se van a confundir o superponer con la convección, pero van a existir los estados vibracionales entre átomos vecinos y la conducción, la transferencia de energía por conducción. En el caso de los metales, la transferencia de energía se produce por el desplazamiento de los electrones de la banda de valencia, la zona de menor temperatura del sólido. Ahí, digamos, la conducción es neta, ¿no? Estamos en sólidos. Y la ecuación constitutiva, que establece la relación entre el flujo de calor por conducción y el gradiente de temperatura, es lo que llamamos la ley de Fourier, y está vinculada por el coeficiente K, que es lo que llamamos
el coeficiente de conductividad térmica, ¿no? Fíjense qué semejanza tiene esta ley de Fourier con la ley de Newton. Este dibujito también muy sencillo, pero van a ver también la semejanza que tiene con lo que vimos para transferencia de cantidad de movimientos. ¿Qué sucede si yo tengo estas dos láminas de una placa sólida, ¿no es cierto? Que pueden pensar en cualquier sólida, a una temperatura T0, y por algún mecanismo aumento la temperatura simplemente aquí, ¿no es cierto? Si consideramos que este espesor es I, esto es I0 y esto es I, entonces en I0 lo someto a una temperatura T1, mayor por supuesto que este 0, entonces lo que ocurre en un tiempo superior a 0, ¿no es cierto? En los primeros segundos, minutos, es que la temperatura, se describe un perfil de temperatura que es función lógicamente del espesor y del espacio y es función del tiempo, hasta que se describe este perfil, un perfil lineal, que solamente se va a mantener constante en función del tiempo, que solamente es función de I, es función del espacio. Y aquí tenemos la representación o la ecuación de la ley de Fourier, donde el flujo de calor resulta con las unidades, por ejemplo, de kilocaloría hora metro cuadrado. Bien, aquí tenemos la misma representación, simplemente que decimos que este término es el flujo de calor, Q chica, van a ver que hablamos bastante de Q chica y Q grande. En definitiva, el flujo de calor es Q grande, o sea, el caudal calórico, o a veces decimos directamente el calor que se transfiere por unidad de área. Esto es flujo de calor. Bueno, esto es interesante también, esto que está recuadrado, que la ley de Fourier se define para sólidos, se cumple, como ya lo charlamos, en líquidos y gases, lo que pasa que a veces es menos significativo debido a la presencia de la convección. Y esta ley se va a cumplir para los tres estados de agregación de la materia, siempre y cuando no exista convección y radiación. Aquí lo que vemos también es un trozo, un sólido, donde tenemos una temperatura T1 mayor de un lado, del otro lado tenemos la temperatura menor, y bueno, se describe este perfil lineal, que, como vemos, va a ser función de la conductividad, de esta propiedad que ya vamos a ver del material. Bueno, como dijimos, la representación que estamos viendo sirve para cualquiera de las tres coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas. Bueno, una analogía que se puede hacer interesante es entre el transporte de cantidad de movimiento y el transporte de energía. Lo primero que podemos ver es que acá tenemos los tres flujos, el flujo de calor en X, en Y y en Z, y aquí tenemos ya una representación un poco más compleja, donde quiero hacer una aclaración, que acá dice tau, ¿no? Acá están representados los tau, no son los tau, no se representan los tau porque son, digamos, los tensores, sino que lo que se representa acá es la fuerza aplicada sobre el área, que en definitiva eso sería el tau. Dicho esto, lo interesante es que en el transporte de cantidad de movimiento V, gradiente de velocidad que ponemos en la ley de Newton, es un vector, la velocidad, resultando ser tau el tensor. En cambio aquí, nuestro gradiente de temperatura, T, es el escalar, y Q, el flujo de calor, es un vector. Con lo dicho esto, implica que la resolución de las ecuaciones para el transporte de energía son mucho más sencillas que las que hemos visto hasta ahora. Entonces, aquí tenemos las dos leyes y lo que vemos es, en definitiva, cuáles son las fuerzas impulsoras de cada uno. La fuerza impulsora, en el caso de energía, es la diferencia de temperatura. En el caso de la transferencia de cantidad de movimiento, es la velocidad. Y luego nos quedan las propiedades de transporte, que en este caso es la viscosidad, en este caso es la conductividad térmica. Bueno, tendríamos que hacer una disquisición para los distintos materiales. ¿Cómo encontramos la conductividad? Y la conductividad, casualmente habría que analizar para cada material, es
es diferente, es variable, no se puede sacar una relación directa a priori sin hacer un análisis, un estudio, mirar los gráficos. Y también es interesante aclarar que la conductividad solemos tomarla como constante dentro de un rango corto de temperatura, pero lo primero que uno debería indagar es si la conductividad realmente en el rango de temperatura se puede tomar como constante, que es lo que solemos hacer, y si la variación es muy grande, bueno, encontrar alguna relación, alguna dependencia, como podría ser esta, que la conductividad es igual a esta ecuación lineal, función de la temperatura. Eh, Ahora vamos a ver en las próximas filminas la variabilidad que tiene la conductividad con la temperatura para los distintos materiales. Por eso es muy importante no tomar una temperatura, una conductividad de una cierta temperatura y creer que se va a mantener constante. Bueno, como dice acá, en gases y materiales porosos la conductividad térmica aumenta con la temperatura, en líquidos y sólidos metálicos la conductividad, bueno, también aumenta cuando la temperatura disminuye. En el caso de sólidos no metálicos, la conductividad térmica puede aumentar o disminuir con la temperatura. Voy acá. Acá tenemos también alguna representación no muy linda, pero sí es significativa de lo que les quiero mostrar. Por ejemplo, que para gases y vapores podría decirse que la conductividad aumenta linealmente con la temperatura. Para el caso de aislantes podría decirse sí, que aumenta o, digamos, con otra relación respecto de la temperatura. Fíjense que en el caso de los metales no se puede decir, porque acá vemos que, por ejemplo, para el plomo o para el acero se mantiene constante, vemos que para el bronce y para el aluminio aumentan en una relación lineal, vemos que para la plata y el cobre disminuye, entonces en caso de metales no se puede sacar una conclusión. Fíjense en el caso de los líquidos, que tenemos que para el freón disminuye, para el etanol parece que se mantiene constante, para el agua aumenta y disminuye. En el caso, por ejemplo, de algunos sólidos, como vemos acá, aumenta y en otros disminuye. Entonces, fíjense la variabilidad con la que nos encontramos con esta propiedad. Bueno, entonces, ¿cómo encontrar este coeficiente? Bueno, a través de tablas, correlaciones, gráficos o experimentalmente. En el caso de los sólidos, es experimentalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos encontramos con diferentes composiciones. Por ejemplo, con sólidos porosos, entonces va a depender el coeficiente del número de los huecos, del tamaño de los huecos y del fluido interior que puedan tener esos huecos. En el caso de sólidos cristalinos depende de las fases y del tamaño del cristal, esto sería una imagen de un sólido cristalino. En el caso de un sólido amorfo, donde no vemos la repetitividad que vemos en un sólido cristalino, va a depender del grado de orientación molecular, con lo cual esto nos da la pauta de lo complejo que es encontrar la conductividad en el caso de los sólidos. En el caso de los líquidos tenemos tablas y gráficos, y en el caso de los gases, lógicamente vamos a poder recurrir a la ecuación si el gas es un gas ideal, que nos otorgue la teoría cinética de los gases, y si no, tablas y gráficos. Aquí tenemos una de las tantas tablas con las que nos podemos encontrar, y se pueden encontrar ustedes si buscan, pero lo interesante de esto es ver varias cosas. Bueno, la conductividad térmica está representada aquí para diferentes materiales, ahora lo vamos a aclarar un poquitito, pero acá lo importante es a qué temperatura está dada esta tabla. O sea, es la conductividad térmica, por ejemplo, del estaño. Es 64 watts metro Kelvin. ¿A qué temperatura? A 300 Kelvin. Estamos a 400, seguramente este valor va a ser 8. Y habrá que ver si es mayor, menor, etc. Entonces, dicho esto, que es importante y fundamental decir a qué temperatura está dada este valor de conductividad, podemos ver, acá están asociados, digamos, metales como el acero, que tiene un valor 47,58. Fíjense que el aluminio ya es mucho mayor y la plata duplica el valor del aluminio, tenemos el níquel, etc. Lo interesante acá sería ver, por ejemplo, ¿cuál tiene mayor conductividad entre el acero, el aluminio y la plata?
que son metal. Bueno, la plata. Bien. Entonces, si nosotros necesitaríamos algún material con que tengamos que construir algún conducto, algún intercambiador de calor, que sea muy buen conductor del calor, ¿qué elegiríamos? Si nos vamos a basar únicamente en el valor de la conductividad, decimos que, bueno, la plata, que tiene un valor altísimo. Bueno, pues ahí está, ¿no es cierto?, el criterio profesional de decir, bueno, el aluminio es muchísimo más económico y tiene una conductividad, bueno, bastante buena, pero no voy simplemente al valor puro, hay que hacer un análisis, digamos, más complejo, ¿eh?, de cuál sería el material apropiado. Bueno, otro comentario es, si estamos hablando de un valor alto, por ejemplo 400 de conductividad, venimos acá, vemos el corcho, la fibra de vidrio con valores casi de cero. Entonces, bueno, tuve un problemita, así que ahora sigo. Decíamos que tenemos los valores de corcho y de fibra de vidrio con valores bajísimos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si dijimos que la plata o el aluminio son buenos conductores del calor, entonces el corcho y la fibra de vidrio son malos conductores del calor, o sea, son buenos aislantes del calor. ¿Pero a qué se debe que el corcho o la fibra de vidrio tengan estos valores? Bueno, tendríamos que mirar un poquitito, que tenemos acá recuadrado en turquesa, el valor, por ejemplo, que tiene el aire. El aire también tiene un valor de 0,02 muy bajo. Entonces lo que podríamos decir es que el aire es un buen aislante. El tema es que el aire, para que sea un buen aislante, tiene que estar contenido en algún material que nos permita, ¿no?, digamos, la contención física de ese buen aislante. El corcho, casualmente, es un material natural que se encontró que, lógicamente, tiene en el interior como fluido el aire y por eso es un buen aislante. Bueno, y así surgen materiales aislantes donde en su interior contienen, como digo, el aislante más barato, que es el aire. Bueno, entonces, seguimos. Esta ya la vimos. Acá tenemos otra tablita, ¿no?, sacada de otro lugar, donde dice claramente que, por ejemplo, acá la conductividad de estos metales se toma a 25 grados, la de los gases a 20, y bueno, y acá faltaría el dato fundamental de saber si vamos a tomar estos valores de acá, a qué temperatura se toman. También dejamos como para pensar y charlar que tienen que ver estas figuras, estas imágenes del conejo y de los pájaros. En definitiva, acá lo que se quiere mostrar es que podríamos pensar que tiene que ver este tema que estamos hablando de la conductividad térmica con las plumas de los animales o el pelaje de los animales, que tendrá que ver con lo que estamos viendo. Bien, empezamos ahora sí con el balance microscópico de energía interna. Como ustedes se imaginarán, vamos a querer llegar a el balance microscópico de energía interna. Acá tenemos esta representación que ya la hemos visto, que la vamos a usar bastante, que no es ni más ni menos que un volumen de control cualquiera. Podría ser cualquier operación unitaria, podría ser una torre de destilación, podría ser un intercambio de calor, podría ser un reactor, en fin. Este espacio, este volumen de control, lo que nos está diciendo es que podríamos tener, por ejemplo, un flujo convectivo de entrada y salida de masa, de materia, y luego podríamos tener un aporte, no necesariamente por el flujo convectivo, de transferencia de calor y de que el sistema está haciendo un trabajo o que se esté haciendo un trabajo sobre el sistema. Y luego, dentro de ese volumen de control, tenemos el juego de las energías, ¿no?, de la energía mecánica, que vimos ya que es la energía potencial, de la energía cinética, y de la energía interna, que se puede estar, digamos, convirtiendo de energía mecánica a energía interna, como ya hemos visto, este es sub B, que era la
conversión irreversible de la energía mecánica en energía interna, y luego este E sub P, que es esa energía de compresión-expansión, que me adelanto un poquito, que ya hemos charlado, no lo consideramos nosotros por el tipo de fluido con el que trabajamos, que son incompresibles. Entonces, así como planteamos un balance parcial de energía, ahora vamos a plantear un balance de energía mecánica, un balance de energía interna, utilizando el principio de conservación, donde decimos que la velocidad de acumulación de energía interna es igual a la velocidad de entrada de energía interna menos la velocidad de salida de energía interna, flujo convectivo, más la velocidad neta de energía interna por flujo calórico, y la conversión irreversible de energía mecánica en energía interna. Solo estamos haciendo un balance parcial de energía interna. Entonces, como siempre, ya lo hemos charlado, la ecuación a la que vamos a llegar es un modelo matemático y hay ciertas suposiciones que se deben cumplir para que ese modelo matemático sea válido, y acá las presentamos. Que despreciamos los aportes de energía interna por expansión-compresión, porque trabajamos con fluidos incompresibles, que despreciamos el aporte de energía interna por radiación electromagnética. Acuérdense que charlamos de que vamos a considerar que trabajamos en lo que es la materia fría, entonces la radiación existe, pero es despreciable. Y ahora pasamos en lo que escribimos a las fórmulas, ¿no? Entonces decimos, lo que se vaya a acumular de energía interna en ese elemento de volumen va a ser igual a el delta, ¿no? La diferencia entre lo que esté entrando por el plano X y lo que está saliendo por el plano X más X, de energía interna por flujo convectivo, lo mismo para el plano Y, lo mismo para el plano Z. Estos tres términos son los términos de entrada y salida de flujo convectivo, ¿no? Y lo que pueda haber de aporte de energía interna en ese flujo. Luego tenemos lo mismo, nos planteamos lo que sucede en el flujo neto, ¿no? Entre X y X más delta X, lo mismo en el plano Y, lo mismo en el plano Z, acá tenemos el flujo de calor, ¿no es cierto? De la transferencia por flujo de calor, o sea, el flujo conductivo. Flujo convectivo, los tres primeros términos, los tres términos que siguen flujo conductivo. Y luego tenemos el término de la conversión irreversible de energía interna por la energía mecánica. Bueno, ahora podemos achicar un poquitito esa ecuación quedándonos esta si dividimos los miembros por el delta de volumen, delta X, delta Y, delta Z, tomamos el límite del elemento de volumen cuando tiende a 0 y nos queda esta ecuación donde tenemos lo que vemos, los tres primeros términos, el flujo convectivo, y los otros términos, los recordados en amarillo, el flujo conductivo. En notación vectorial nos queda esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación desde el punto de vista de Euler, no se confundan, no son distintas ecuaciones, es la misma ecuación, solo que la podemos llevar de la de Euler a la de Lagrange y de la de Lagrange a la de Euler, pero hay un solo balance de energía interna, ¿cierto? Entonces, porque aquí analizamos el elemento de volumen fijo en el espacio, ¿sí? Entonces, si trabajamos un poquitito esta ecuación, fíjense que lo que hacemos es decir, bueno, tomamos al flujo como constante y luego tomamos a la energía interna en fase mágica, ¿no? Como constante, nos quedan estos dos términos. Y aquí hacemos lo mismo, decimos, sacamos la densidad como constante, en el otro término nos sacamos la energía interna en base mágica como constante. Ahora agrupamos los términos que tienen la energía interna y agrupamos el resto de los términos que nos quedaban. Entonces fíjense cómo aquí lo que estamos teniendo es la variación de la energía interna en base mágica con respecto al tiempo, y aquí lo que estamos diciendo es la velocidad de cambio del gradiente de energía interna. Esto, si ustedes recuerdan, independientemente de la variable en cuestión, esta es la definición de la derivada sustancial. O sea que este que está redondeado en verde es la derivada sustancial de la energía interna, o sea, la velocidad de cambio de la energía interna. Cómo cambia la energía interna en el tiempo y en el espacio. Entonces, si recordamos un poquitito y vayan a las primeras clases,
habíamos visto que la variación de la densidad respecto del tiempo era igual a este término. Ahora, si yo sustituyo entonces, porque era lo que nos había quedado del balance microscópico de materia, lo sustituyo en esta ecuación, fíjense que nos quedan el término negativo y positivo, y este corchete se hace cero. Con lo cual nos queda que la derivada sustancial de la energía interna por la densidad es igual al gradiente del flujo calórico más la conversión irreversible de energía interna en energía, de la energía mecánica en energía interna. Bueno, como dijimos al principio de la clase de hoy, nosotros tenemos que llegar a una ecuación donde las variables sean medibles. Y acá nos queda una ecuación donde tenemos la energía interna y donde tenemos el flujo calórico. Lo vamos a tener que llevar a que sea función de la variable medible temperatura. Les leo un poquitito esto como un resumen de lo que venimos charlando. Que esta ecuación, que es el balance microscópico de energía interna, en definitiva lo que nos está diciendo que es cómo varía la energía interna de un elemento de volumen que se mueve aguas abajo debido al ingreso, ¿no es cierto?, del flujo calórico y a la transformación irreversible de energía mecánica en energía interna. Entonces, decíamos que tenemos que llevar. Lo más sencillo que tenemos es llevar el flujo calórico, sustituirlo por la ley de Fourier, ¿no es cierto? Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Sustituimos a Q chica por la ley de Fourier. Ahora lo que nos queda es recordar un poquitito cuál es la definición de la energía interna, en este caso la energía interna en base másica. Si pensamos en la derivada, tomamos la definición, que son los dos términos que tenemos, que es la variación de la energía interna en base másica en función al volumen másico o en función a la temperatura. Pero nosotros, para nuestro sistema, sabemos que variaciones de volumen no vamos a tener, con lo cual nos quedamos solo con este término, que es el término de la variación de energía interna en base másica en función a la temperatura, siempre y cuando el volumen en base másica se mantenga constante. ¿Sí? Es lo que estamos hablando para los fluidos incompresibles, que no hay variación de volumen. Entonces, si tomamos la definición de la capacidad calorífica volumen constante, C sub V en base másica, nos va a quedar que la derivada de energía interna en base másica es igual al C sub V por la derivada de la temperatura. Y ahora aplicamos el operador derivada sustancial, ¿sí? Nos va a quedar esta ecuación como la derivada sustancial. Y veamos si podemos asociarla con la ecuación que teníamos recién del balance microscópico. ¿Sí? Multiplicamos por la densidad de ambos miembros y nos quedó el primer término que teníamos, que era ρ por la derivada sustancial de la energía interna en base másica. Entonces lo vamos a sustituir ahora por ρ C sub V en base másica y la derivada sustancial de la temperatura. O sea que ya llegamos a tener la variable medible. Una cosita más que vamos a hacer es tomar, para fluidos incompresibles es aproximadamente constante, hablar de C sub V y C sub P en base másica. Entonces la ecuación final del balance microscópico nos va a quedar de esta forma que tenemos recuadrada en rojo. ¿Sí? Podemos hacer un paso más, y es que en este término, el término donde tenemos la ley de Fourier, podemos decir que la conductividad, ya lo venimos charlando de antes, si la conductividad se mantiene constante, o podríamos tomarla, porque la variación es misma, como constante, entonces lo podemos sacar del operador nabla, y nos va a quedar entonces este término como la conductividad por nabla cuadrado por la temperatura. Ahora sí, esta que está recuadrada en rojo es la ecuación que ustedes van a poder utilizar porque tienen esta variable medible temperatura del balance microscópico de energía interna. Entonces, bien, podemos otra vez
pensar en lo que acabamos de ver, que podemos llevarla desde el punto de vista de Lagrange al punto de vista de Euler, si fuera necesario, ¿no? Y estas ecuaciones, como dice, son aplicables a cualquier sistema de coordenadas. Una cosita más para terminar con esta clase, y es, ¿qué sucede, que acá ya lo tienen, si estamos trabajando con sólidos? Estamos trabajando con sólidos, automáticamente hay dos términos que desaparecen, que sería el término de movimiento y este otro término que está asociado al movimiento, que es el término de la disipación viscosa. Ambos términos son términos que están relacionados con el movimiento. Si tenemos un sólido, entonces no hay movimiento, no hay roce, no hay disipación viscosa. Los términos asociados a la velocidad desaparecen. Con lo cual, esta sería la ecuación simplificada para el balance de energía interna en el caso de tener un sólido. Una cosita más, y es que, por simplicidad, nada más que por eso, asociamos, juntamos ρ, C sub P en base másica y la conductividad, como tenemos acá, conductividad sobre ρ, C sub P en base másica, y lo llamamos a esta agrupación, a estas tres propiedades físicas del material, como alfa. Simplemente para que, digamos, quede el mismo balance que tenemos, pero en lugar de poner las tres propiedades físicas, ponemos alfa, que en definitiva incluyen las tres propiedades físicas. O sea que es indistinto lo que quieren usar, pero a veces van a ver que se habla de la difusividad térmica, y la difusividad térmica es la agrupación de estas tres propiedades. Bueno, esto es todo en la clase de hoy.